Buenas tardes, vamos a seguir. Vamos con aseguramiento de calidad. Si mal no estoy ahí, por ahí fue que nos perdió la señal. Hablábamos de cómo tenemos que asegurar la calidad de nuestra obra gris. Y empezamos con la calidad de los agregados. El concreto convencional tiene de un 66 a un 77% del volumen total son agregados. De ahí su importancia. Por eso es que nos dicen que tenemos que usar agregados limpios, duros, sanos y durables. Y que los tamaños entren en la curva que nos indica la CTMC 33 para una mejor compactación entre ellos. Pero no siempre podemos tener este tipo de agregados por los lugares que se está fundiendo, que se está haciendo la obra. Entonces también nos dice que si no podemos tener estos agregados óptimos, por lo menos tengamos agregados que la granulometría se mantenga uniforme, lo más uniforme posible, y que los rangos de módulo de finura y contenido de partículas finas no sobrepase de lo permitido. Ahorita vamos a ver por qué. Acá dicen las sustancias nocivas. Estas sustancias nocivas nos perjudican a la resistencia y a la calidad del mismo. La primera son los terrones y las partículas desmenuzables de arcilla o partículas friables que también le llaman, que es, el problema de esto es que se va soltando un polvito, que es arcilla, que nos aumenta la demanda de agua y cuando empieza el proceso y la mezcla, suelen triturarse, partirse, en lo que nos va a aumentar la cantidad de agua y también nos puede ocasionar fisuras en el mismo. Con el material que pasa al tamiz 200, es el material más fino. Entre más material pasa tamiz 200 tengamos, más agua vamos a tener que utilizar. Y al utilizar más agua nos va a bajar la resistencia y podríamos llegar a tener sangrado excesivo. De ahí vamos a carbón y lignito. El problema de tener estas sustancias en el concreto es en el acabado superficial. Le va a dar un mal acabado a nuestro concreto. De ahí partículas blandas. Las partículas blandas como el pedernal ligero nos disminuyen la durabilidad del concreto, la dureza y también la resistencia al desgaste. Acá el control de calidad, ¿quiénes lo llevan? Como lo habíamos mencionado anteriormente. El supervisor, ya sea arquitecto o ingeniero, el contratista, el productor, el que les está dando el concreto, y el laboratorio que contraten para realizar dichas pruebas. ¿Cuáles son las características de un buen concreto? Un buen concreto lo constituye los agregados, el cemento y el agua. Los aditivos los agregamos para darle las características deseadas del concreto, ya sea mayor tiempo de trabajabilidad para que nos dé más tiempo de colocarlo, o mayor tiempo de transporte, o podemos acelerar el fraguado o cuando estamos en climas ya sea extremadamente fríos o extremadamente calientes. El concreto solo necesita de 20 a 25% del peso de cemento para poder hidratarse la partícula de cemento. El resto del agua solo es para darle trabajabilidad al mismo. El proporcionamiento correcto en la mezcla. Tenemos que estar viendo cuál es la mejor compactación que van a tener entre agregado grueso y fino, o en dado caso que a veces necesitamos meter también otro agregado grueso para que tenga una mejor compactación y una mejor adherencia entre ellos. El mezclado adecuado y colocaciones apropiadas. Si en concreto no se le da tiempo del mezclado, no va a ser homogéneo. Entonces, va a estar cayendo diferente por cada proporción que vaya cayendo. Y la colocación es muy importante. Tenemos que
colocarlo de una manera adecuada, dependiendo del tipo de concreto que vayamos a colocar, es la forma que tenemos que colocarlo y darle las, las medidas pertinentes. De ahí nos vamos al curado adecuado. El concreto por naturaleza va a perder agua y esa agua que pierde es volumen también y tenemos que hidratar las partículas para llegue a su resistencia de vida. Acá tenemos una nota que nos indica que si una de estas cosas faltan, de estas características faltan, también podemos fallar en hacer un buen concreto. De primero vamos a ver los ensayos de concreto fresco. Los ensayos de concreto fresco empiezan con el muestreo. Si no se tiene un buen muestreo, los ensayos, por ende, no son confiables. Por eso es tan importante el muestreo de forma correcta. Lo pueden ver, la manera correcta de hacer el muestreo aparece en la CTMC 172. De ahí miramos la elaboración de cilindros de concreto, o especímenes de concreto. Esto nos sirve para saber la resistencia del mismo. Cuando son cilindros de 6x12, la norma nos pide que sean por lo menos una pareja para la edad de diseño. Y cuando son cilindros de 4x8, nos indica que tienen que ser tríos para la edad de diseño. ¿Cada cuánto tenemos que muestrear? El concreto lo tenemos que muestrear cada 110 metros cúbicos o 460 metros cuadrados. De ahí tenemos otro ensayo que es de rechazo o aceptación del mismo, es la temperatura del concreto. ¿Qué temperatura lo vamos a aceptar o rechazar? Va a ser dependiendo del lugar donde nos encontremos y eso se va a llegar a determinar a la hora que se haga el contrato con la concretera o la persona que va a darle proporcionarles el concreto. Una recomendación de ACI es que no se pasen de 36 grados centígrados a la hora de colocarlo. Hay otra recomendación que es un poquito más conservadora que nos indica que no se pase de 32 grados centígrados. ¿El por qué? Es para evitar los esfuerzos de tensión. Cuando hay un gradiente de temperatura entre la superficie de concreto y el centro del mismo, pues eso se generan esfuerzos de tensión y eso genera fisuras en el mismo. El gradiente de temperatura no debe exceder 20 grados centígrados y por ninguna razón tiene que exceder a 70 grados centígrados a la hora de colocarlo, porque si no se nos va a fisurar el concreto y va a causar problemas estructurales. De ahí otra manera de medirlo es para saber que se nos puede fisurar el concreto, no solo es la temperatura del concreto, también hay otras variantes que entran, como la velocidad del viento, la temperatura del aire, la humedad relativa, junto con la temperatura del concreto. Cuando medimos estas tres, nos da una tasa de evaporación. La tasa de evaporación tiene que ser menor a 1 para evitar que se nos llegue a fisurar el concreto, ya sea estructuralmente o superficialmente. ¿Cómo lo protegemos del viento? Haciéndole barreras a la estructura para que choque el viento y no llegue directamente al concreto. ¿De dónde se toman la velocidad del viento? A la altura de donde se está fundiendo. La humedad relativa también lo podemos cambiar dependiendo, tenemos que ver si está muy seco, poniendo aspersores o algo por el estilo, regando más constantemente. De ahí vamos a la prueba de asentamiento o revendimiento. ¿Qué asentamiento y qué revendimiento vamos a tener? Eso depende de qué estructura vayamos a fundir. Porque si es un cimiento o es una losa de casa, no va a tener el mismo revendimiento como el que va a tener para hacer un concreto de vivienda en serie. Son muy distintos los revendimientos y esta es una forma de medir y de aceptar o rechazar el concreto.
De ahí, ¿cómo podemos determinar el volumen real producido? Mediante el ensayo para medir la densidad real del concreto. Esto nos sirve, como les había comentado, para determinar el volumen real producido. ¿Y cómo lo determinamos? Con el peso total de la masada dividido la densidad real. Podemos determinar el volumen real y también podemos determinar el rendimiento del mismo. En la densidad real y la densidad teórica, esta no debe variar por más de 16 kilogramos por metro cúbico. De ahí nos vamos a este ensayo que es para contenido de aire por medio de presión. Este tiene la limitante que solo pueden ser agregados relativamente densos y nos sirve para medir que el concreto convencional no pase del 3% de aire. Si este pasa del 3% de aire, ya nos empieza a afectar la resistencia del mismo. De ahí vamos a ver para determinar el contenido de aire por el método volumétrico. Este ensayo es un poco más tardado y menos práctico para hacer en obra, pero con este ensayo podemos determinar cualquier concreto, ya sea con agregados ligeros, agregados densos, podemos determinar el contenido de aire que tenga. Y ahí esto ya habíamos hablado de la hechura de los cilindros. Vamos a los ensayos de concreto endurecido. Hay un dato importante, que el laboratorista que vaya a realizar los cilindros o los ensayos de concreto fresco y los que vayan a ensayar los cilindros y los vayan a cabecear, tienen que ser personal certificado para poder garantizar la competencia técnica del mismo. Ahí podemos ver que ahí están las tres normas. CTMS 172, muestreo, hechura y a la hora de ensayar los cilindros. Acá nos vamos al transporte del mismo. Es muy importante el transporte adecuado de los cilindros, ya que si no los transportamos de una forma adecuada, estos pueden ir bajando y no dar la resistencia que realmente tendrían que dar. Por eso es que una nos dice, no los pueden mover 8 horas antes del fraguado final del mismo, tenemos que esperar por lo menos 8 horas después del fraguado final para poder transportarlos y moverlos del lugar que los hicimos. Al momento que se hacen, solo se pueden mover en el mismo instante para colocarlos donde se haga caer la obra y los tenemos que proteger del sol, del viento, del agua. Lo colocamos colocándole una bolsa o una tapadera para que el misma agua que vaya saliendo también los sirva para curar a ellos mismos. Y tenemos que ver, una opción muy práctica es ponerle esponjas para que no se golpeen alrededor de los cilindros. Y el transporte de los mismos no debe de exceder de 4 horas. De ahí vamos de que tenemos 48 horas desde que los hacemos en la obra para poder llegar a recogerlos y llevarlos a las pilas para que tengan un curado eh, óptimo. Si se dan cuenta, las temperaturas de los cilindros en las pilas tiene que ser de 23 más menos 2 grados centígrados para tener como garantía que van a estar ganando la resistencia deseada y en el tiempo correcto. Esta es la manera correcta que tiene que llevar usted su control de las pilas de curado. No, para poder tener como garantía que nunca se pasó del límite superior ni el límite inferior. Acá podemos ver que también las normativas nos dicen que cuando es mayor de 5000 PSI nuestro concreto, nuestros cilindros pueden estar un 10% abajo, y cuando es 5000 o menor, solo 500 PSI abajo de nuestra resistencia. Y acá podemos verlo en un ejemplo más adelante.
Este es el ejemplo. Este ejemplo nos muestra que a pesar de que en los dos casos se llega al promedio de la resistencia requerida, en el primero de 3000 no es motivo de rechazo ni de demoler, ya que la resistencia individual del 26 de marzo fue de 2780 a 28 días. No se pasó de los 500 PSI abajo de 3000, mientras que abajo tenemos una resistencia el 27 de marzo de 4500. Esta sí excedió el 10% de los 6000. Acá sí es motivo tenemos que hacer más ensayos, ya sea la extracción de testigos y pruebas de martillo de impacto, que más adelante los veremos. Acá podemos ver cómo tenemos que llevar la estadística de la resistencia de un proyecto. Siempre se saca el promedio de los tres últimos resistencias. Si se dan cuenta hasta acá, cuando llevamos como acá que llevamos 2, 4, 5, tenemos que eliminar los dos primeros y tomar en cuenta los tres puntos para sacar el promedio a ver si está cumpliendo. Acá se dan cuenta que hay uno que bajó de los 3000, pero esto es una alerta porque ya nos empezó a bajar para no descuidarnos. Si se dan cuenta ahí no hicieron nada y siguieron bajando. Acá ya es un problema porque siguen bajando, pero todavía el último tiene 2700. Está con los 500 PSI, pero el promedio ya no cumplió. Acá ya vuelven a subir y siempre de esta misma manera se tiene que estar viendo los últimos tres datos. En este caso, este último dato, ese sí ya no lo podemos permitir, ya que bajó los 500 PSI. Acá empiezan a hablar sobre la extracción de núcleos, la extracción de testigos. Eso está normado por la CTMC 42. Lo primero que tenemos que hacer para extraer los testigos, tenemos que usar el ferroscan, que es como un detector de metales, para que a la hora que extraigamos los núcleos no nos vayamos a pasar llevando un acero de refuerzo. De ahí lo colocamos el barreno y procedemos a extraer el testigo. El testigo tiene que mantener una relación 2:1, 2 veces la altura por el diámetro que tiene. Y tenemos que identificarlos. Posteriormente se llegan a cabecear con azufre y se ensayan. También se le puede extraer testigos a cualquier elemento de concreto. Acá nos indica y nos da unos parámetros donde nos dice que el promedio de estos testigos no puede ser menor del 85% y no tiene que ser un testigo, no puede bajar más del 75%. Si esto pasa, tenemos que extraer otro testigo y de ahí tenemos que sacar el promedio del mismo y saber cuánta resistencia tiene. De ahí nos vamos a la prueba del martillo de impacto. La prueba del martillo de impacto es una prueba no destructiva que nos da un parámetro para saber cómo está nuestro concreto. El problema con este ensayo es, si se dan cuenta, que se mira ligeramente la incertidumbre que tiene este ensayo es bastante alta. Conforme más va creciendo la resistencia del concreto, más va creciendo también la incertidumbre. Este ensayo nos sirve más para saber qué tan homogéneo quedó nuestra fundición. Para la toma de resistencias, sí es necesario hacer la extracción de testigos. ¿Preguntas, dudas?